Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos que nos acompañan en este subprograma Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 de la mañana y se repite a las 10. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión, Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la entrada al Cañón del Diablo de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo nos quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esto es nuestra ciudad, Los Mochis, Sinaloa. Hoy tenemos el tema del Rosario y un hermoso pueblo mágico con cuentos, mitos y leyendas. En el año 2012, el Rosario fue declarado pueblo mágico, gracias a que reunía a más de 350 años de historia. Hoy cumple 5 años de obtener la distinción. El alcalde del Rosario, Edgar González Atarain, recibió la constancia que acredita a su municipio como pueblo mágico. La denominación implica que los municipios beneficiados en el caso del Rosario, reciben recursos para hacer mejoras de su infraestructura urbana, pero también implica ser parte de las localidades, trabajar para mantener el estatus. No nomás es decir por decir, tienen que participar y mucho. Otro aspecto que también fueron tomados en cuenta para su declaración fueron sus tradiciones y el contar con uno de los centros ceremoniales indígenas más importantes de México, el cual se ubica a unos kilómetros de la cabecera municipal en Chametla. Antes de la llegada de los españoles, el territorio de los que hoy es el municipio del Rosario está habitado por los totorames desde el valle hasta la costa. Ocupaban la región comprendida entre el río Piastra y el río de las Cañas. Integraban en esta región un señorío hereditario y su cabecera se localizaba en el pueblo de Chametla, que en náhuatl significa lugar donde abunda la chía. Esta gran población prehispánica pertenecía a la cultura Aztlán 900 a 1400 a.C. Su cerámica alcanzó un alto grado de desarrollo y era de excelente calidad y belleza. Tuvieron constantes enfrentamientos con los isimes y escasos vecinos aguerridos y violentos fueron desapareciendo de tal manera que a la llegada de los españoles el grupo se había extinguido casi en su totalidad. Estamos en un territorio donde se percibe una gran medida la influencia de los antiguos totorames indígenas que habitaron en esta zona, donde colindan Sinaloa con el estado de Durango. Se trata de un destino turístico que cuenta con un clima muy grato y un rico ecosistema. Según la página oficial del municipio del Rosario, la ciudad fue fundada el 3 de agosto de 1655. Hoy contamos con 362 años. Cuentan el 3 de agosto de 1655. El caporal Bonifacio Rojas se percató de que le faltaba una res y corrió a buscarla. Se fue por el río y llegó al lugar donde hoy conocen como Loma de Santiago, donde él vio la res que se había extraviado. Fue por ella y la capturó. Como había caído la noche, encendió una fogata y al despertarse a la mañana siguiente se llevó una enorme sorpresa. Al remover las cenizas de la fogata, vio una gran cantidad de plata fundida, adherida a una peña. Bonifacio rápidamente fue a dar cuenta del estrenar hallazgo a su patrón, pero antes dejó un rosario como señal. El patrón corrió al lugar para comprobar el dicho por su caporal y al ver la plata hizo un tajo en la peña e inició la explotación de este precioso metal. Desde entonces se le llama Mina del Tajo. Así surgió la ciudad del Rosario y se atribuye la fecha antes mencionada como la de su fundación. En 1780 Rosario era el poblado más próspero del noroeste, con una población de 7,000 habitantes. Fue el primer enclave electrificado en esta región del país. Además fue elevado al rango de ciudad asilo, pues temporalmente estuvieron ahí los poderes del Congreso de Sinaloa. Durante los siglos XVIII y XIX Rosario fue un importante centro minero. En el año de 1700 el Rosario fue sede de los poderes que se mandaban a California, Baja California y Sonora. Y gracias a ella, Mazatlán cobró mayor importancia como puerto. En ese entonces, San Blas, en Nayarit, era el puerto más importante, ya que desde ahí se mandaba todo el mineral
que salía del Rosario. Por eso en el año de 1800 aumentó la ayuda a Mazatlán para que el mineral que salía del Rosario, Copala y Pánuco fuera enviado desde esos puertos siguiendo a los 3 centros productores de mineral. El Rosario era el más importante en cuanto a la producción de oro y plata. La legendaria bonanza minera del Rosario, Sinaloa, en 1780. El Rosario era el poblado más próspero del noreste. Ese día de mayo ya había reunido a algunos amigos de mi residencia del Rosario. El Rosario no es más que una ciudad en México, en la costa del Pacífico, un poco al sur del Golfo de California. Unos 10 años antes me habían instalado allí para dirigirme la explotación de un negocio. Había progreso extraordinario, era un hombre rico, hasta muy rico. Esta frase me hacía reír hoy y proyectaba regresar en breve plazo a Francia, mi patria de origen. Mi residencia, de las más lujosas del Rosario, se hallaban situadas en el punto culminante de un vasto jardín que descendía en pendientes hacia el mar y acababa bruscamente en un acantilado cortado a pico de más de 100 metros de altura. Julio Verne, el eterno Edén. Julio Verne en el Rosario. Hay versiones que afirman que el escritor francés visitaba México en reiteradas ocasiones, producto de una amistad con un militar de alto rango del ejército mexicano. Sin embargo, varios de sus compiladores no han encontrado los datos y pruebas necesarias para confirmar esta teoría. Los trabajos subterráneos se extendieron debajo de la población en una extensión cercana a los 150 hectáreas y la distancia lineal que cubre sus galerías, tiros y pozos, cruceros y caminos accesibles y en tráfico eran de 70 kilómetros. La máquina de izar establecida en el tiro principal podía extraer de 400 a 500 toneladas de roca diariamente. En el libro de Gutiérrez Tibón, Aventuras de México, aparece la siguiente información. En la historia de la minería mundial no ha habido una sola mina con ley de Sinaloa, y luego aclara, sé que estas bonanzas legendarias pertenecen al pasado, pero ¿por qué no recordar que en el Rosario sobre una tonelada de mineral 400 kilos eran de oro? Lloyd Brody, estadounidense originario del estado de California, fue el principal accionista de la compañía minera del Tajo, que en esos años explotaba la mina más rica de oro y plata del Rosario, siendo una de las minas más raras porque no estaba ubicada en la zona serrana, sino en la parte baja de la montaña. A finales de los años 20 y principios de los siguientes décadas, los laberínticos túneles que cruzaban el pueblo a través del subsuelo provocaron que varias calles se hundieran con el consiguiente deterioro de la mayoría de los edificios importantes. Esto hizo necesario demolerlos. De esa manera, paulatinamente fueron desapareciendo edificios como la Plazuela Hidalgo, la Casa Constabulary, el Palacio Municipal, así como una gran parte de los bellos edificios coloniales de cantera rosa. Hoy todavía podemos ver el antiguo cementerio español que alberga tumbas de finales del siglo XVIII y del siglo XIX. Imagen cotidiana del Rosario, pero de 1925. La foto muestra gran parte de la Plazuela Hidalgo, frente al templo antiguo en la que 3 hombres barren parte de la calle y un político la supervisa o lo custodia. En primer término, la plazuela y el fondo del antiguo muro real de la iglesia y parte de la fachada. Se aprecia a la derecha la puerta de acceso cenopial que todavía se encuentra en las ruinas frente al museo. En la publicación anterior hablamos de la torre y aquí del atrio, que de acuerdo a la documentación consultada para la construcción del atrio, además del marqués, construyó don José de la Parra, rico rosarense de finales del siglo XVIII. El templo de Nuestra Señora del Rosario, la bellísima parroquia cuya versión original fue terminada en 1759, es una verdadera joya colonial de estilo barroco. Su retablo tiene una interesante mezcla de estilos grecorromanos, barrocos y churriguerescos. Lamentablemente, en 1934 tuvo que ser demolida por los motivos antes mencionados. Entonces todos los habitantes, movidos por la fe y por el amor, el hecho de saber que lo único que garantizaba la supervivencia del pueblo era la existencia de su parroquia, iniciaron la titánica labor de traspasar la iglesia piedra por piedra a un nuevo lugar no lejos de allí. La tarea no fue fácil, pues pasaron 20 años antes de que la iglesia fuera completamente terminada. Esto es un bello ejemplo del estilo barroco que subsiste por estas latitudes. Fue concluida en 1759.
pero el edificio completo hubo de ser trasladado piedra por piedra, ya que resultó dañado por movimientos del subsuelo. Fotos de la antigua iglesia de Nuestra Señora del Rosario en 1905, en la que se aprecia el costado derecho del templo y su señorial torre. Si bien es cierto, el templo viejo, hoy las ruinas, lo patrocinó el marqués de Pánuco y vizconde de Vizcarra. En la construcción de la torre interviene el socio del marqués, don Manuel Calixto Cañedo y Jiménez de Alcaraz, con el producto de las reales salinas de Chametla. Su portada de cantera tallada es de estilo barroco, salomónico, y se eleva magníficamente en 3 cuerpos. En el primero, la puerta principal es de arco de medio punto y está enmarcado con 2 pares de columnas helicoidales, entre las que se ven nichos vacíos coronados por venerios. Arriba sigue un grueso friso decorado con motivos vegetales y geométricos limitados por 2 cornisas. El segundo cuerpo es tan bello como el primero y muestra la ventana del coro con 2 pares de columnas salomónicas a su lado, que también encierran a nichos con águilas bicéfalas bajo la peana. Sobre la cornisa de este cuerpo se abre un friso decorado con motivos vegetales y sobre todo el remate, donde se ve un nicho central flanqueado por columnas abalustradas. 2 medallones son imágenes religiosas y arriba de ellas motivos vegetales y la paloma del Espíritu Santo. Estos 2 primeros cuerpos aparecen enmarcados a su vez por 2 alargadas columnas con capital corintio. En el interior del templo reserva una bella sorpresa al visitante, pues posee un extraordinario retablo de estilo barroco estípite dedicado a la Virgen del Rosario, cuya imagen está rodeada por excelentes esculturas estofadas que representan a San José, Santo Domingo, Santa Ana, San Joaquín, San Pedro, San Pablo, San Miguel Arcángel y el Padre Eterno y el Cristo de la Cruz. En 1954 los lugareños pudieron asistir a la primera ceremonia en la nueva parroquia de la Virgen del Rosario. Los rosarenses de hoy han volteado hacia los enormes esteros que bañan toda la región y que son el inicio de la zona más extensa de esteros de todo el país. Marismas nacionales, la pesca está muy desarrollada y la variedad de especies es rica, abundantes lisas, pargo, curvina, entre otros. Los esteros de Agua Verde, Chametre, la Laguna, el Caimanero están conectados entre sí. Aquí los proyectos de acuicultura son visibles. Encontramos granjas y laboratorios de larva de camarón. La pesca de este marisco es de gran importancia. Hicimos fotos de la rosarense doña Concepción Osuna de Castañeda en 1926. El escudo imperial de Agustín I, o el escudo del primer imperio del Rosario, juró la independencia el 16 de julio de 1821, siendo la primera población del noroeste en seguir a Iturbide. Este monumental imperio y hermoso escudo es la muestra más elocuente del espíritu patriótico que animó a los rosarenses en una época plena de grandeza. Tras la caída del imperio, el Congreso ordenó remover de los escudos la corona imperial para convertirse en el símbolo de la República. Hoy este bello símbolo embellece a la señoría virreinal Casa Espinosa de los Monteros en esta ciudad. El reloj monumental del Rosario, importante objeto histórico por su antigüedad, valor artístico y las características de su funcionamiento, elaborados en el taller de Paul Odoy de Moraz de Jura, joya de la relojería francesa del siglo XIX, fue colocado en la antigua prefectura del Rosario, donde hoy está Mersa, cuando se celebraron los 100 años de la independencia, siendo una donación de don Porfirio Díaz. En proceso la elaboración de las gárgolas de cantera para el Museo de Historia Regional. Cincelados en la planta deja impreso el orfe su nombre y el año de la elaboración. Textualmente dice: Joana Velasco me facit, año de 1744, y puede apreciarse la firma. Me facit significa en latín me hizo. 282 años de arte, tradición y fe del pueblo rosarense reflejados en esta hermosísima peana de plata de martillo, surgidos de las manos del artista novohispano Joana Velasco en 1744. Magnífica ofrenda de arte virreinal a la devoción mariana. Atractivos turísticos que tienen son varios, como la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, las playas del Caimanero, la laguna del Iguanero, el centro histórico, las minas del Tajo y el malecón del río Baluarte. Un ejemplo de estos
es la bellísima laguna El Caimanero, donde se produce la producción de camarón, es uno de los más destacados del estado. En la región también existen granjas de avestruces que tienen gran demanda en el mercado norteamericano. El Rosario de hoy es un apacible poblado y su gente es cordial y alegre. Desde la laguna se puede disfrutar de una hermosa visita. Si usted recorre esos lugares, tiene una vista preciosa, se ve la Loma de Santiago con sus socavones abiertos y parte de la fachada de lo que fue la antigua parroquia. Frente a la actual iglesia se encuentra una hermosa plaza con su kiosco y un monumento en memoria de la cantante Lola Beltrán, una de las hijas predilectas del Rosario. Sus restos descansan en el cementerio del lugar. El Rosario se localiza a 36 kilómetros al suroeste de Mazatlán. Actualmente, el Rosario es un pueblo mágico que ha sabido mantenerse vivo. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.